¿Alguna vez has sentido que vives en una pausa involuntaria? Que por más que te mueves, algo en tu interior permanece inmóvil, como si una parte de ti estuviera anclada en el fondo mientras la corriente de la vida pasa de largo. No es el cansancio del cuerpo que se cura con el descanso, es un agotamiento del alma, una quietud que se instala en tus huesos y te susurra que da igual lo que hagas. Yo he caminado ese desierto y he aprendido, a través del fuego de la razón y la quietud de la observación, que esta parálisis que llamamos estancamiento no es tu estado natural. Según el gran Aristóteles, todo en la naturaleza tiene un propósito, un telos y un impulso innato hacia el movimiento y la actualización de su potencial. El estancamiento, por tanto, es una privación, una ausencia del movimiento correcto. Es como una semilla que contiene en su interior la potencia de un roble majestuoso, pero a la que le faltan el agua, la tierra y el sol para convertirse en acto, para realizar la plenitud de lo que está destinada a ser. Pero déjame complementar esto con la fría y clara luz de los estoicos. El estancamiento rara vez es un problema del mundo exterior. Es una enfermedad de la voluntad y del juicio. Ocurre cuando damos nuestro asentimiento a las impresiones erróneas, cuando creemos la voz que dice no puedes, no sirve de nada o es demasiado tarde para ti. Nos sentimos estancados cuando confundimos lo que está fuera de nuestro control, el resultado de nuestros actos, la opinión de los demás, el éxito o el fracaso, con lo que sí está absolutamente en nuestro poder, nuestra elección de actuar, de intentar, de perseverar con virtud. Juntas, estas dos sabidurías milenarias nos señalan la verdad. El estancamiento es la sombra que proyecta un alma que ha olvidado su propio poder. Es la brecha entre quien eres y quien podrías llegar a ser, y se alimenta de la inacción y del miedo disfrazado de prudencia. Pero toda sombra, por oscura que sea, se disipa con la luz. Y la antorcha que la disipa no es otra que la acción deliberada y la aceptación sabia de lo que no podemos cambiar. Esta no es una batalla que se gane con un grito de guerra, sino con la firme y silenciosa decisión de dejar de ser espectador de tu propia vida y convertirte, de una vez por todas, en su arquitecto. Ahora, adentrémonos en la primera y más esencial de las batallas, la que libramos contra el fantasma de la perfección. Mientras intentes ser perfecto, tu vida no avanzará. Lo digo sin rodeos, porque he visto cómo este ideal, que se disfraza de virtud, actúa en realidad como la más sofisticada de las prisiones. Es aquella voz que habita en tu mente y te susurra, con una aparente racionalidad que todavía no es suficiente, que debes estudiar un poco más, prepararte mejor, pulir hasta el más ínfimo detalle. Y así, en ese proceso de aparente dedicación, te paraliza, te resulta familiar, has retenido algún proyecto, alguna palabra, algún cambio por el miedo a no estar a la altura. Has invertido horas incontables ajustando algo que nadie más notará, solo para alimentar la ilusión de tener el control. El perfeccionismo es precisamente eso, el miedo vestido con las galas del rigor. Miedo a equivocarte, miedo a la crítica, miedo a mostrar al mundo una versión de ti que aún no es impecable y por tanto en tu mente es indigna de ser vista. Pero permíteme que te revele una verdad que duele al principio y libera después. Esta búsqueda obsesiva no es un intento de ser mejor, es un elaborado mecanismo para evitar la dolorosa posibilidad del fallo. Como decía el estoico Musonio Rufo, es mejor fracasar intentándolo con coraje que permanecer inmóvil, esperando por una condición ideal que, te lo aseguro, nunca llega. Imagina un conductor que por miedo a chocar, conduce tan lenta y temerosamente que nunca llega a su destino. Él frena constantemente, y a eso lo llama prudencia. Pero en su corazón, lo que realmente habita es un pavor profundo a avanzar. Muchos confunden el perfeccionismo con la excelencia, y nada podría estar más lejos de la realidad. Son opuestos. La excelencia nace de la práctica, de la exposición constante, del error cometido una y otra vez con un propósito de aprendizaje. Es orgánica, viva y humana. El perfeccionismo, en cambio, es la estéril tentativa de evitar el error antes siquiera de haber vivido, y eso genera una parálisis sutil, silenciosa y tremendamente constante.
Es la razón por la cual la procrastinación y el perfeccionismo son aliados íntimos, porque cuando crees que solo puedes actuar cuando todo esté perfecto, sencillamente nunca actúas. Entonces, ¿cuál es la salida? Es simple, aunque no fácil, es poderosa en su aplicación. Debes comenzar incluso cuando la inseguridad te atenace, comenzar aunque el texto te parezca mediocre, aunque la idea esté confusa y desdibujada, aunque sientas en lo más profundo de tu ser que no estás listo. Piensa en un escultor. Él no comienza con la pieza perfecta ya en su mente, lista para ser revelada. Comienza con un bloque de piedra tosco, informe, es golpeando el cincel, errando el trazo, refinando la forma poco a poco, como la obra maestra emerge de la materia bruta. El borrador imperfecto es el que abre el espacio para la corrección, es el terreno fértil donde germina el acierto. Sin ese primer paso, no hay camino que recorrer. Marco Aurelio, en la intimidad de sus pensamientos, escribió algo esencial. No esperes la perfección de la República de Platón. Conténtate con el más mínimo avance y nunca desprecies el progreso, por más modesto que parezca. Esto no es conformarse con la mediocridad, es abrazar la sabiduría de lo real. La vida, en su cruda y bella realidad, no premia a los que esperan la condición perfecta. Premia a los que tienen el coraje de comenzar, de ajustar el rumbo y de intentarlo de nuevo. Lo que realmente nos transforma no es la perfección, que es una quimera, sino la acción continua, imperfecta pero auténtica. Porque lo que está hecho, aunque tiemble, vale infinitamente más que lo que permanece perfecto solo en el silencio de nuestra imaginación. El coraje de intentarlo, incluso con las manos temblorosas, es la fuerza que te impulsa hacia adelante. Es lo que forja la verdadera confianza, la que nace de saber que te has enfrentado a la incertidumbre y has actuado. Esa acción, no la fantasía de la perfección, es la que construye el carácter, la resiliencia y el crecimiento real. Así que, si hoy quieres cambiar este patrón, si decides volver la espalda a ese carcelero interior, recuerda estas palabras: mejor hecho que perfecto, porque es en el territorio de lo hecho, de lo vivido, de lo intentado, donde se encuentra todo lo que aún estás destinado a ser. Si este conocimiento ha contribuido a tu bienestar, demuéstralo con tu me gusta. Y ahora, adentrémonos en un veneno social que consumes casi a diario sin darte cuenta, un hábito que corroe tu integridad y roba tu paz interior con la misma eficacia silenciosa con la que el óxido carcome el hierro: la murmuración. Imagina la escena con la claridad de un estoico observando la naturaleza humana. Estás en un momento de descanso, tal vez compartiendo una bebida, y la conversación fluye con aparente normalidad. De pronto alguien se acerca y con ese tono que se cree confidencial, baja la voz para preguntarte: oye, ¿te has enterado de lo que le pasó a fulano? Es un momento crucial, una encrucijada en tu carácter. La curiosidad malsana se enciende como una cerilla en la oscuridad, prometiendo un fuego efímero de entretenimiento. Pero hay una pregunta, simple y demoledora, que rara vez te haces: ¿realmente necesitas saber eso? La murmuración es como un fuego en un campo seco. Comienza con una chispa diminuta, parece inofensiva, incluso cálida, pero pronto se extiende sin control, quemando reputaciones, envenenando relaciones y, lo que es más importante, carbonizando tu propia integridad. Te atrae porque, en algún rincón oscuro de tu psique, crees que conocer las faltas y desgracias ajenas te otorga una especie de poder, una superioridad momentánea. Es una ilusión tan frágil como peligrosa. Lo que nos acerca a la sabiduría no es lo que decimos sobre los demás, sino lo que callamos dentro de nosotros. En otro tiempo, hablar de los demás podía tener una función social de protección, de alerta genuina para la tribu. Hoy se ha degradado a un mero pasatiempo, y donde no hay propósito solo hay desperdicio, desperdicio de energía, de tiempo y de carácter. Antes de permitir que una palabra sobre alguien salga de tu boca, aplica la prueba más simple y eficaz que conozco, un filtro estoico para tu lenguaje. Me sentiría en paz si estas mismas palabras, con este mismo tono, fueran dichas sobre mí. Si la respuesta es un no rotundo, entonces, ¿por qué cargar con ese veneno en tu boca y en tu alma? Séneca.
con su agudeza habitual, nos recordaba que el lenguaje es el fiel reflejo del alma. Cuando las palabras están sucias, es una señal inequívoca de que el corazón también necesita una limpieza profunda. Hablar de la vida ajena, incluso sin una maldad aparente, revela mucho más sobre tus propias carencias y tus propias inseguridades que sobre la persona de la que hablas. Es un síntoma de una mente ociosa y un espíritu desenfocado. Entonces, ¿cómo te proteges de esta trampa tan común, tan socialmente aceptada? No con grandes gestos, sino con 3 movimientos sencillos, pero de una potencia transformadora. El primero, y más radical, experimenta con el silencio. Proponte pasar una semana, solo 7 días, sin hablar de la vida de nadie, sin críticas, sin comentarios sutiles, sin insinuaciones. Observa entonces cómo cambia el ambiente a tu alrededor, pero sobre todo, observa cómo cambia el clima dentro de ti. Te darás cuenta de que el silencio, cuando se practica con conciencia, no es vacío, es una presencia densa y poderosa. Es el espacio donde recuperas tu soberanía. Segundo, interrumpe con propósito. Cuando alguien te traiga un rumor envuelto en el papel seductor del chisme, no sigas el juego. Cambia el eje de la conversación con suavidad pero con firmeza. Puedes decir, prefiero hablar de ideas, no de personas. Comparte entonces algo que hayas aprendido, una reflexión que te haya conmovido, un libro que te haya desafiado. Eleva el tono de la conversación no con confrontación, sino con el ejemplo. Y por último, y este es un arte que salva vidas interiores, respira antes de reaccionar. La murmuración a menudo llega como un impulso, un acto reflejo de pertenencia al grupo. Pero una sola respiración profunda, un instante de pausa entre el estímulo y tu respuesta, puede crear el espacio suficiente entre el error y la sabiduría. Esa pausa es la frontera misma entre el hábito antiguo y la nueva elección. Y si, en un descuido, caes en la trampa, no te juzgues con dureza. La cuestión no es ser perfecto, sino volverse consciente. Cada palabra que eliges es un ladrillo con el que construyes el templo de tu carácter. Hablar de forma intencional y disciplinada no es solo autocontrol, es el más profundo respeto por ti mismo, por el otro y por el espacio sagrado que es la convivencia humana. Marco Aurelio, en la soledad de su tienda de campaña, escribió para sí mismo: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La murmuración, en el fondo, es el reino de la opinión y la perspectiva distorsionada. Nos aleja de la verdad esencial, que es la complejidad de cada ser humano y nuestra propia batalla interior, que merece toda nuestra atención. El silencio que sabe escuchar, la palabra que construye y la paz que nace cuando eliges conscientemente no envenenar el mundo con tu lengua. Esa es la victoria silenciosa que define a un espíritu verdaderamente fuerte. Avancemos ahora hacia una de las renuncias más dolorosas que un ser humano puede hacer. Una que se realiza en pequeños actos de traición diaria hasta que un día despiertas y ya no reconoces al extraño que habita dentro de tu piel. La renuncia a ti mismo por el simple deseo de ser aceptado. Vivir para agradar a los demás es como caminar por una avenida ancha y llena de aplausos, pero que, cuando al fin te detienes a mirar el destino, te das cuenta de que te ha llevado a un lugar donde nunca quisiste estar. Es sonreír con los labios mientras enmudeces por dentro, es decir sí con la voz, pero un no resonante y triste con el corazón. Y al principio nadie lo nota, ni siquiera tú, porque el miedo a desagradar es una cadena forjada en un metal tan sutil que su peso solo se siente cuando ya es demasiado tarde y has recorrido medio camino ajeno. Con cada decisión que tomas intentando evitar un conflicto o eludir un juicio ajeno, estás pagando un precio. Y no es un precio pequeño. Es lo que los economistas llamarían el costo de oportunidad de tu propia alma. Todo aquello a lo que renuncias cada vez que eliges un camino que no es el tuyo. Solo que aquí la moneda no es el dinero, sino tu esencia emocional. Es dejar de vivir tu verdad, es tragar tu voluntad para caber en el molde de las expectativas ajenas, es malgastar el tiempo que nunca regresa, tratando de ser lo que otros esperan y no quien realmente eres.
Cada sí que pronuncias para agradar, para no sobresalir, para no molestar, puede estar siendo en realidad un no rotundo a todo lo que te realiza profundamente. En ese intercambio desigual, pierdes energía, pierdes libertad, pierdes pedazos irrecuperables de tu tiempo en esta tierra y, lo más grave, pierdes el contacto contigo mismo. Epicteto, que conocía bien el sabor de las cadenas, decía con esa crudeza que libera: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y agradar a todos es justamente lo contrario. Es abdicar de esa soberanía, es vivir como un siervo de la imagen que crees que los otros quieren ver. Así que te invito a que hagas una pausa y te preguntes, con un valor que quizás no hayas reunido antes, ¿cuál es el precio exacto que estás pagando por esa aceptación? Tal vez nunca hayas hecho esta cuenta, pero te aseguro que la están cobrando todos los días, en tus silencios forzados, en tus planes pospuestos, en tus anhelos guardados en un cajón. Cada elección hecha para agradar es un ladrillo más en el muro que te separa de tu autenticidad. Y la verdad más dura, la que duele pero sana, es esta: cuanto más intentas agradar, menos te encuentras a ti mismo. Porque agradar al mundo entero exige que te vayas borrando, poco a poco, como un dibujo en la arena que la marea va limando. Pero hay otra elección, un camino de regreso a casa. Cuando empiezas a medir ese costo exorbitante y decides, con serena firmeza, dejar de pagarlo, algo fundamental cambia en tu universo interior. Comienzas a priorizarte. Y no confundas esto con el egoísmo, es la más alta forma de responsabilidad hacia tu propia existencia. Es el entendimiento de que no puedes ofrecer nada verdadero al mundo si te has vaciado por completo. Vivir con autenticidad es la inversión más poderosa que puedes hacer en esta vida. Puede que no agrade a todos, de hecho es casi seguro que no lo hará, pero agradará a quien más importa, a ti, en paz contigo mismo, reconectado con tu esencia y viviendo una vida que por fin siente como propia. Así que, si hoy estás listo para cerrar esa cuenta de gastos innecesarios, recuerda esta frase no como un grito de guerra, sino como un susurro firme a tu oído: invertir en uno mismo no es un acto de arrogancia, es un acto de coraje. Es la negación más elegante a todo lo que te desgasta, y la afirmación valiente y serena de que tu verdad merece espacio, merece voz y sobre todas las cosas merece ser vivida. Llegamos ahora al territorio más íntimo de todos, al campo de batalla silencioso, donde se libra la guerra que define todas las demás, la guerra por el dominio de tu propia mente. Ellos, los pensamientos que te sabotean, no llaman a la puerta. Entran sin pedir permiso, se sientan en el sillón de tu conciencia y comienzan a desordenarlo todo, como si fueran los dueños de la casa. Y lo más grave, lo que realmente perpetúa este sufrimiento, es que demasiadas veces somos nosotros mismos quienes les entregamos la llave, sin siquiera darnos cuenta, sin cuestionar su derecho a estar allí, aceptando sus dictámenes como si fueran verdades sagradas. Pero hoy quiero plantearte una posibilidad radical, una que puede cambiar todo, y si puedes cambiar la cerradura, y si puedes dejar de ser el rehén de las ideas que te debilitan y asumir, de una vez por todas, el mando soberano de tu paisaje interior. Estos pensamientos son como senderos muy transitados en un bosque. Los has recorrido tantas veces que tus pies ya pisan automáticamente el mismo camino, sin que tú lo decidas, llevándote una y otra vez al mismo claro envenenado, el de la culpa, la comparación, la inseguridad. Y lo que se repite con tanta frecuencia acaba tallándose un surco profundo en tu cerebro, transformándose en una creencia. ¿Cuántas veces has escuchado en el eco de tu mente la sentencia: no eres lo suficientemente bueno, nada te sale bien, siempre arruinas todo? Estas frases, si no son interrumpidas con firmeza, crean raíces tan hondas que empiezan a parecerse a la realidad. Pero he aquí la verdad que puede liberarte, tal como enseñaba el estoico Musonio Rufo, maestro de Epicteto. No es porque un pensamiento more en tu mente que merece tu obediencia. Fíjate bien en la palabra obediencia. No tienes que seguir cada idea que surge en el teatro de tu cabeza. Puedes, en el momento mismo en que aparece, elegir otras, más justas, más compasivas, más aliadas con la vida que quieres construir.
porque existe otro camino, y es el que señalaba Sócrates con su inmensa lucidez. El secreto del cambio no está en concentrar toda tu energía en luchar contra lo antiguo, sino en dedicarla a construir lo nuevo. Y ese nuevo mundo nace, primero dentro de tu cráneo. Permíteme entonces ofrecerte 3 estrategias prácticas, no para declarar una guerra sin cuartel, sino para dejar de ser un soldado que sigue órdenes envenenadas. La primera, y la más poderosa, interroga a tu pensamiento. Deja de aceptar como un hecho incuestionable todo lo que tu mente te dice. Hazle preguntas simples y demoledoras. ¿Este pensamiento me ayuda en algo? ¿Me acerca a la persona que quiero ser? ¿Me da paz o me quita fuerza? Piensa en esto como si alguien te ordenara meter la mano en el fuego. ¿Lo harías solo porque te lo pidieron? Entonces, ¿por qué razón ibas a creer y a obedecer una idea que no hace otra cosa que quemarte por dentro? Un pensamiento no es una orden, es solo una sugerencia, y tú tienes todo el derecho a rechazarla. La segunda, rompe el patrón con una voz activa. Cuando surja una de esas ideas autodestructivas, no te quedes en silencio, no te limites a sufrirla pasivamente. Responde, di en voz alta o en un firme susurro interior. Gracias, mente, por la advertencia, pero hoy voy a enfocarme en la solución. Esta simple frase, esta réplica consciente, actúa como un cincel que rompe el ciclo automático de la negatividad. Le está diciendo a tu cerebro que hay un nuevo capitán al mando y que a partir de ahora es tu voluntad la que dicta el rumbo, no el miedo. Y la tercera, cambia el foco con intención férrea. Tu cerebro no es multitarea, por más que lo creamos, solo puede concentrarse seriamente en una cosa a la vez. Si tú eliges, de forma deliberada, enfocar tu atención en la gratitud, en tu propósito más elevado, en la belleza del momento presente, los pensamientos negativos, privados de tu atención, empezarán a perder fuelle, a apagarse por inanición. Los pensamientos son como plantas, solo crecen aquellas a las que riegas. Riega, pues, los que te fortalezcan, los que te construyan. Y a los otros, a los que siembran sombra, simplemente déjalos secar. No hace falta luchar contra ellos. Al final de todo, comprende esto. La verdadera maestría no consiste en tener una mente libre de ruidos. Eso es una quimera. Consiste, humilde y poderosamente, en aprender a elegir a cuál de todas esas voces le vas a dar el micrófono. Como explica la psicóloga Rachel Goldman, especialista en salud mental, todos tenemos pensamientos inútiles. La clave no es que desaparezcan, sino no permitir que sean ellos quienes dirijan nuestra vida. Superar esta batalla no se trata de ganar una guerra interna llena de cadáveres mentales, sino de aprender a cambiar el lenguaje con el que te tratas a ti mismo. Se trata de ser firme sin necesidad de flagelarte, de ser atento sin caer en la autovigilancia paranoica, de ser, en definitiva, el dueño de tu mente sin tener que ser tu propio carrasco. Así que, la próxima vez que un pensamiento surja del abismo queriendo dictar tu valor, recuerda, tú tienes la llave, y la casa, tu vida, te pertenece solo a ti, y no estás obligado a seguir viviendo con lo que te hace daño. Y ahora debemos hablar de un ruido que no se escucha con los oídos, pero que resuena en cada rincón de tu ser, un ladrón sigiloso que está saqueando tu identidad mientras tú crees estar entretenido. Me refiero a la distracción constante, ese flujo infinito que nos mantiene sumergidos en un océano de estímulos vacíos. No duele, no grita, no deja moretones visibles en la piel. Pero cuando por fin alzas la cabeza y miras a tu alrededor, te das cuenta de que ya te ha robado lo más preciado, tu tiempo, tu foco y, lo más grave, tu presencia. Vivimos conectados a todo, menos a nosotros mismos. Videos cortos, notificaciones intermitentes, reels que se suceden sin fin, feeds que se actualizan como un manantial intoxicante. Es como vivir en la orilla de un mar embravecido, con olas golpeándote sin cesar, pero sin haber aprendido jamás a nadar. Y así, poco a poco, sin oponer resistencia, vas siendo arrastrado por la corriente. Lo más cruel es que ni siquiera lo notas.
Comienzas la mañana con una intención clara en el corazón y terminas la noche con la mente exhausta, vacía, sin haber concretado nada que realmente acerque tu existencia al hombre o la mujer que juraste convertirte. Y entonces surge la pregunta, simple y brutal: ¿quién está al mando aquí? ¿Tú o la pantalla? No, el problema no es la tecnología en sí misma, que es solo una herramienta. El problema es el vicio por el estímulo constante, la incapacidad patológica de estar en silencio, el miedo atroz a enfrentar el territorio de tu propia mente cuando no hay nada que la entretenga. Marco Aurelio, en medio del fragor de la guerra, escribió en la más absoluta intimidad: no permitas que tu alma se fragmente en pedazos, y es exactamente eso lo que sucede cuando permites que 1000 estímulos sin criterio entren en ti sin filtro. Cada clic sin propósito es un fragmento de tu atención que se desvanece. Cada desplazamiento compulsivo de la pantalla es un acto de fuga. Y quien vive huyendo de sí mismo jamás podrá encontrar la paz. Te pido que visualices una imagen nítida. Imagina una casa con todas las ventanas abiertas de par en par. Entra el viento, entra el polvo, entra el ruido de la calle, las voces, el caos. Ahora intenta meditar. Intenta concentrarte, intenta escuchar la voz de tu intuición en ese lugar. Es imposible, ¿verdad? Pues así es como está tu mente cuando vives expuesto, sin ningún tipo de filtro, a la cacofonía digital. No estás presente en nada, solo reaccionas. Eres un animalito pulsando botones, esclavo de un diseño que busca capturar tu atención, no tu crecimiento. Pero aquí, justo aquí, llega el giro estoico. La solución no nace del odio a la tecnología, ni de un radicalismo que te lleve a una cabaña en el bosque. Nace de la disciplina, de la lucidez y sobre todo de la intención. Desconectar no es un acto de fuga del mundo, es un acto de protección de tu mundo interior. Es levantar una muralla invisible, no por misantropía, sino para custodiar tu claridad mental. Y este acto de soberanía comienza con decisiones pequeñas, casi insignificantes. Regalarte 30 minutos diarios de absoluto silencio, sin dispositivos, sin pantallas, sin input alguno. Ignorar con firmeza las notificaciones que no son urgentes, que son el 99% de ellas. Y la más importante, elegir con criterio de jardinero el contenido que permites que entre en tu mente, con la misma meticulosidad con la que eliges el alimento que das a tu cuerpo. Cada vez que haces esto, cada vez que cierras una ventana digital innecesaria, estás enviando un mensaje claro y potente a tu cerebro. Mi atención es sagrada, es el recurso más valioso que poseo y me niego a seguir malgastándola. La moderación digital se ha convertido, en este mundo hiperconectado, en la nueva virtud cardinal. En una sociedad donde todos están intoxicados de distracción, el verdadero revolucionario es aquel que tiene el valor de hacer una pausa, de aburrirse, de estar consigo mismo, porque al final de este camino entenderás una verdad profunda. El foco no es solo una herramienta de productividad. El foco en su esencia más pura es sinónimo de libertad. Y es solo allí, en ese espacio de libertad reconquistada, donde puede comenzar por fin la vida que vale la pena ser vivida. Pero para entender la virtud, debemos practicarla, no solo contemplarla. Y hablando de práctica, un acto simple de apoyo que fortalece esta nuestra polis del conocimiento es tu suscripción al canal. Sigamos, y ahora descendamos a la raíz de una de las mayores fuentes de sufrimiento humano, una que fabricamos con nuestro propio pensamiento y que después, con terquedad infantil, esperamos que la realidad cumpla al pie de la letra las expectativas irreales. Son como espejismos en el desierto de la vida. Cuanto más corres hacia ellas, más se alejan, dejándote solo con la sed y el cansancio. Prometen plenitud, previsibilidad y una perfección que no existe, pero al final del camino solo entregan frustración, ansiedad y ese amargo sabor del desencanto. La mente, en su afán de control, crea guiones perfectos, amistades sin una sola grieta, relaciones siempre armónicas, planes de vida que se desarrollan con la precisión de un reloj suizo. Y cuando la vida, que es orgánica, impredecible y salvajemente real, se niega a seguir el libreto, llega el dolor.
No porque algo haya salido mal en esencia, sino porque nosotros habíamos decidido, en nuestra arrogancia silenciosa, que debía salir de una única manera. Epicteto, con esa lucidez que atraviesa los siglos, lo dijo con una firmeza que deberíamos grabar a fuego en el alma. No busques que los acontecimientos se desenrolen como deseas, sino desea que se desenrolen como se desenrollan, y tu vida fluirá serena. Comprende la profundidad de esto. No es resignación, no es conformismo pasivo, es la más alta expresión de la inteligencia emocional. Es la aceptación activa de que la paz interior no se encuentra en la ilusión de controlar cada variable del universo, sino en la habilidad sagrada de ajustar tu velamen a los vientos que la realidad te trae, sean estos suaves brisas o tormentas inesperadas. ¿Cuántas veces, dime, has esperado que alguien nunca te decepcione? Que un amigo comparta siempre tu opinión, que tu pareja adivine cada uno de tus sentimientos, que el mundo entero te comprenda sin que tengas que articular ni una sola palabra. Esta rigidez, este afán por forzar la vida en moldes rígidos, es lo que construye muros invisibles entre tú y los demás, entre tú y la felicidad posible. Esperamos perfección de seres humanos, olvidando que todos, absolutamente todos, cargamos con limitaciones, con heridas, con días malos y con una humanidad tan frágil como la propia. Y cuando tu estabilidad emocional depende de que los otros actúen como tú has decidido que deben hacerlo, la conviertes en algo frágil, vulnerable y eternamente inestable. Es como construir tu casa en la arena movediza de la conducta ajena. Del mismo modo, nos proyectamos metas personales con caminos rectos y libres de obstáculos. Trazas un plan y con una fe casi religiosa crees que basta conseguirlo. Pero la vida no es una línea recta, es un sendero de montaña, lleno de curvas, de piedras sueltas, de precipicios inesperados y de flores que crecen en los lugares más insospechados. Si no desarrollas la flexibilidad para adaptarte, te quiebras. La expectativa rígida es una ambición disfrazada de virtud, pero en el fondo es una armadura que te impide moverte con la vida. Imagina por un momento que eres un agricultor. Aras la tierra con esmero, plantas las semillas con cuidado, las riegas y las proteges del frío. Haces, en resumen, todo lo que está en tu poder. Pero el sol abrasador, la lluvia torrencial o una plaga inesperada, eso no está en tus manos. Puedes hacer todo perfectamente, tu parte impecable, y aún así, la cosecha puede no ser la que soñaste. La sabiduría, tal como los estoicos insistían una y otra vez, reside en enfocar toda tu energía en la parte que te corresponde, en la acción que sí depende de ti, y en soltar con serenidad la parte que escapa a tu control. Porque la paz verdadera no es la ausencia de problemas, es la aceptación activa de que has hecho lo que estaba a tu alcance, y que a partir de ahí confías en el proceso de la vida. Las expectativas irreales son prisiones cuyas paredes son invisibles para los demás, pero que tú sientes como acero. Caminas dentro de ellas, pero no avanzas. Te culpas por resultados que no estaban en tus manos y repites como un mantra cruel: él debería haber sido diferente. Marco Aurelio, en sus solitarias meditaciones, escribió: no desperdicies lo que queda de tu vida en representar cómo deberían ser las cosas. Enfócate, en cambio, en transformar lo que sí puedes, tu actitud, tu respuesta, tu interpretación. Ese es el núcleo de la filosofía estoica, el dominio de uno mismo, no del mundo. La flexibilidad no es sinónimo de debilidad, es la materialización de la sabiduría. Y la auténtica fuerza, esa que perdura más allá de los golpes, no se muestra en imponer tu voluntad al universo, sino en tener la entereza para seguir caminando, con dignidad y propósito, incluso cuando el sendero no es en absoluto el que habías imaginado. Elimina, pues, las expectativas irreales. Abraza lo real, lo imperfecto, lo posible. Permite que tu presencia en el hoy plante las semillas que solo el tiempo, con su sabiduría impersonal, podrá hacer florecer. Porque la paz, la verdadera paz, no es tener todo bajo control, es saber, en lo más profundo de tu ser, que pase lo que pase, tú tienes la capacidad de seguir, de aprender y de crecer en el proceso. Y ahora debemos hablar de una de las ilusiones más seductoras y a la vez más empobrecedoras, la búsqueda de atajos.
Los estoicos creían con firmeza que una vida sin resistencia es comparable a un cuerpo que jamás ha sido entrenado. Se vuelve frágil, vulnerable e incapaz de soportar el peso de la realidad cuando ésta se muestra adversa. Escapar del esfuerzo necesario, por tanto, no es solo evitar una molestia temporal, es evadir de manera consciente tu propio crecimiento. Y quien huye constantemente del camino que exige más de sí mismo, termina por ignorar la única ruta que forja de verdad el carácter. Creer en los atajos es una de las formas más silenciosas de autosabotaje que existen. Desde lejos parecen eficientes, prometen la gloria sin el sudor, el resultado sin el proceso, pero son como esas puertas giratorias en edificios modernos. Entras en ellas lleno de esperanza y con la ilusión de haber ganado tiempo, y sales exactamente en el mismo lugar donde comenzaste. A veces incluso más cansado, más frustrado, habiendo malgastado un tiempo precioso y, lo que es peor, más lejos de la persona en la que podrías haberte convertido si hubieras elegido la ruta principal. Reflexiona con honestidad por un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien o te has visto a ti mismo intentar transformar una vida entera con una solución rápida? Dietas milagrosas que prometen transformaciones en tiempo récord, aplicativos que aseguran el éxito financiero overnight, métodos secretos que prescinden de la disciplina y la paciencia. Nada de eso se sostiene en el tiempo. Nada de eso construye cimientos, porque lo que se erige sobre la arena del facilismo, la primera tormenta lo derrumba. Séneca, con su prosa afilada, escribió una verdad que resuena a través de los milenios: la escalera que se asciende rápidamente, también se cae rápidamente. Todo lo que se construye con prisas se quiebra con facilidad, porque lo que viene sin esfuerzo se esfuma de la misma manera. La excelencia, la verdadera maestría, no se fundamenta en la velocidad, sino en la profundidad. Se alimenta de la textura áspera del proceso, del aprendizaje que nace del error, de la humildad que impone la repetición. Y aquí reside un punto esencial, iluminado por el escritor Malcolm Gladwell al estudiar los patrones de la excelencia. Toda persona que alcanza un dominio sobresaliente en su campo invirtió, en promedio, 10.000 horas de práctica deliberada. Y entiéndase bien, esto no significa simplemente repetir una acción de manera mecánica durante mucho tiempo. Significa entregarse al proceso día tras día con una intención feroz, con la disciplina de un monje y la apertura mental para equivocarse, ajustar el rumbo y crecer desde la cicatriz. Es el camino de la paciencia activa, de la persistencia inteligente y de la humildad para reconocer que se es un eterno aprendiz. Quien busca constantemente el atallo no solo cosecha malos resultados, está construyendo, ladrillo a ladrillo, una mente impaciente y frágil. Y cuando, inexorablemente, aparecen las primeras dificultades serias, y siempre aparecen, esa mente acostumbrada a lo inmediato colapsa. Porque los atajos no enseñan resiliencia, no forjan la columna vertebral del carácter, no te preparan para levantarte después de la caída. Los estoicos, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, lo sabían bien. Epicteto, que había conocido la esclavitud y la libertad, decía: si quieres mejorar, debes estar dispuesto a pasar por tonto durante un tiempo. Y esa es la verdad incómoda que muchos evitan a toda costa. El camino que exige más de ti no es un castigo divino, es el entrenamiento más completo para el alma. Es en ese sendero escarpado donde aprendes a esperar sin desistir, a repetir sin quejarte, a fracasar sin abandonarte a ti mismo. Tu mayor conquista en esta vida no será encontrar la ruta más rápida hacia un éxito efímero. Será, en cambio, convertirte en la persona que es capaz de sostener, con dignidad y fortaleza interior, el éxito que anhela, no por un golpe de suerte, sino por merecimiento propio, por la construcción consciente, día a día, de un carácter sólido como el granito. Así que, si hoy estás en la encrucijada entre el atajo tentador y el camino largo, escribe en el lienzo de tu conciencia, con la tinta de la determinación: elijo la ruta que transforma. No porque sea la más fácil, sino porque es la única que forja en ti aquello que nadie podrá arrebatarte jamás.
la fuerza interior que nace de la adversidad superada, la claridad de propósito que se pule en la paciencia y la virtud real que se gana con cada paso consciente en la dirección correcta. Y ahora enfrentemos a la sombra más persistente, a esa inquilina no deseada que ocupa el espacio de tu mente antes de que amanezca, la ansiedad. Ella llega sin ser invitada, se sienta a la cabecera de tu cama cuando aún no ha salido el sol y comienza a susurrarte escenarios catastróficos de un futuro que solo existe en la frágil tela de tus pensamientos. Tu día no ha comenzado y ya sientes el corazón acelerarse, la mente embalarse en una carrera sin meta y el cuerpo tensarse como si estuviera frente a un peligro real. Y lo más paradójico de todo esto es que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no existe ninguna amenaza tangible, solo el miedo a algo que podría ocurrir, o peor aún, a algo que casi con seguridad nunca ocurrirá. Los estoicos tenían un nombre para este padecimiento, sufrimiento anticipado. Es el hábito mental tan dañino como común de vivir mentalmente en un futuro que aún no ha llegado, desgastando el alma en el intento inútil de controlar lo que no está en nuestras manos. Y este desgaste es doblemente cruel, porque cuando intentas controlar lo incontrolable, quien termina perdiendo el control eres tú. Visualiza la ansiedad como si estuvieras al volante de un coche en una autopista repleta. No puedes controlar a los otros conductores, por mucho que te preocupes. Si lo intentas, solo conseguirás estresarte y amargar el viaje. Lo único que está bajo tu dominio absoluto es cómo conduces tú, tu atención al camino, la velocidad que eliges, la calma con que tomas las decisiones. Así es exactamente con la vida. La mayor parte de la ansiedad nace de ese error sutil pero catastrófico, invertir nuestra energía en aquello sobre lo que no tenemos ningún poder. Queremos saber si la entrevista de trabajo saldrá perfecta, si la relación durará para siempre, si el mensaje será respondido de inmediato y con las palabras que anhelamos escuchar. Pero todas estas preguntas, si las observas con detenimiento, comparten una misma raíz, viven en el futuro y su respuesta está fuera de tu control. Para la filosofía estoica, la ansiedad era una de esas pasiones de la alma, un estado emocional desordenado que nos arrastra y nos aleja de la razón. Los estoicos decían que el alma se agita cuando olvida lo que realmente está en su poder, y el antídoto, siempre presente, siempre accesible, es volver la mirada con una disciplina férrea hacia lo que sí depende de ti, tus hábitos en este instante, tu postura frente al problema, las acciones que puedes emprender hoy y el foco que eliges para tu mente. Es en este territorio, el del dominio personal, donde mora la única seguridad real. Imagina ahora que la ansiedad es un árbol. Puedes podar sus ramas cuando los síntomas aparecen, respirar hondo, intentar distraerte, repetir un mantra. Son técnicas útiles, sin duda. Pero si la raíz del árbol está enferma, este seguirá débil y las ramas volverán a crecer. La raíz de la ansiedad no está en los síntomas, está anclada en el miedo. Miedo a lo imprevisible, miedo al juicio ajeno, miedo a un dolor que quizás ni siquiera llegue. Y solo quien tiene el coraje de mirar directamente a esa raíz, de entender su naturaleza ilusoria, es capaz de cambiar los frutos que cosecha. Calmar la ansiedad de forma duradera no consiste en apagar los síntomas superficiales, se trata de nutrir las raíces correctas, la conciencia plena, la presencia en el aquí y el ahora y la aceptación serena de lo que no podemos cambiar. Cuando sientas que el miedo empieza a apretar el pecho, hazte la pregunta que puede devolverte al presente. ¿Estoy reaccionando a algo que está ocurriendo en este preciso instante? ¿O estoy luchando contra un fantasma de un futuro que solo existe en mi cabeza? Esta simple interrogante actúa como un ancla, tirando de ti de regreso al único lugar donde la vida realmente ocurre, el ahora. Epicteto, desde su austeridad, escribió: si está fuera de tu control, no es tu problema. Y Séneca, complementando con su elocuencia, añadía: infeliz es el espíritu que vive ansioso por el futuro. Quizás hoy haya llegado el momento de practicar el soltar. Soltar la necesidad infantil de predecirlo todo. Soltar la ilusión arrogante de que debes tener todas las respuestas antes de comenzar. Soltar el miedo a no tener el control. Porque la fuerza verdadera, esa que es inquebrantable,
no reside en la capacidad de anticipar cada giro del camino, sino en la confianza inquebrantable de que, pase lo que pase, tú tendrás los recursos internos para lidiar con ello cuando llegue el momento. Si esta idea resuena en tu interior como un camino de liberación, escribe en el aire de tu determinación: suelto lo que no puedo controlar. Esta declaración no es una rendición, es el comienzo de un nuevo hábito mental. El hábito de vivir más presente, más ligero y dueño de tu paz interior. Es la decisión de no permitir que la ansiedad, esa sombra de un mañana incierto, tome las riendas de tu hoy. Y así llegamos al silencioso epicentro de todo, al origen y al fin de este viaje de regreso a casa, el acto radical de priorizarte a ti mismo. No hablo del egoísmo infantil que grita yo primero para pisotear a otros, sino de esa responsabilidad sagrada y madura que understands una verdad incómoda. Si te dejas en último lugar, no es generosidad, es un lento suicidio del alma. Es colocar a todo el mundo y a todo lo demás en la fila de prioridades, y cuando por fin llega tu turno, descubres con un vacío atronador que ya no recuerdas qué querías, qué sentías o, lo que es más triste, quién eres. Al principio, este patrón se disfraza de virtud. Ayudas, dices que sí, resuelves, cuidas. Te conviertes en el pilar silencioso de todos a tu alrededor. Pero con el tiempo, sin que casi lo notes, esa entrega se transforma en una renuncia encubierta. Te anulas en pequeñas dosis, en suspiros ahogados, en sueños postergados, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que eres un invitado en tu propia vida, un espectador que asiste a la película de los demás. Los estoicos llamaban a esto la pérdida de la dirección interior. Ellos eran claros como el agua de manantial. Quien vive volcado exclusivamente hacia el exterior, se desconecta inevitablemente de la razón que lo sustenta por dentro. Musonio Rufo lo expresó con una crudeza liberadora. Quien no se cuida, no se conoce, y quien no se conoce, vive como esclavo de lo que los otros esperan. Dejarte para después, una vez o dos, puede ser un acto de amor, pero cuando se convierte en la regla, y no en la excepción, empiezas a caminar por inercia, como un sonámbulo que participa de la vida de los demás, pero ha abandonado la propia. ¿Te resulta familiar esta sensación? Cuidar de todo, responder a todos, cumplir con todas las expectativas externas, y sin embargo, sentir al final del día un vacío que susurra que algo esencial falta. Es la señal más clara, el faro en la niebla que te indica que te has extraviado en el camino. Es como intentar mantener una casa en orden con las luces permanentemente apagadas. Limpias a ciegas, ordenas a tientas, pero tropiezas con tus propios muebles y no te das cuenta de que en la oscuridad se va acumulando una espesa capa de polvo emocional, de cansancio mental y de un olvido de ti mismo que carcome los cimientos. El autocuidado del que hablo no es un lujo, no es un premio para los fines de semana. Es la estructura fundamental, es recordar la verdad elemental de que no puedes ofrecer una presencia auténtica y sólida a los demás si estás ausente de tu propio ser. Es dejar de ser, de una vez por todas, el último en tu propia lista, como si fueras el único que no merece su propia atención y compasión. Esto trasciende lo físico y abarca la totalidad de tu ser, el cuerpo, por supuesto, pero también la mente y el espíritu. Dormir lo suficiente, alimentarte con conciencia, respirar profundamente, mover el cuerpo con gratitud, permitirte momentos de silencio, reflexionar sobre tu camino. Todo esto no sirve solo para mantenerte funcional, sirve para reconectarte con tu esencia, para escuchar la voz que llevas dentro y que el ruido del mundo ahoga. Así que hoy te invito a que mires con un valor tranquilo a tu rutina. Hazte las preguntas incómodas. ¿Cuántas veces te dejas para último? ¿Cuántas promesas cumples religiosamente para los demás que rompes sin pestañear contigo mismo? Entiende esto. Si tú continúas abandonando tu propio territorio, el mundo seguirá tu ejemplo y te colocará en el último lugar. Por eso, este acto de priorizarte no es un capricho, es la máxima expresión de madurez espiritual. Quien se respeta a sí mismo, inspira respeto. Quien se prioriza, no desde el ego, sino desde el amor propio, amplía su presencia y su capacidad de dar de verdad, desde la abundancia y no desde el vacío.
Quien se reconecta consigo mismo se torna íntegro y desde esa integridad todo lo que haga tendrá una fuerza y una autenticidad que no puede surgir de ningún otro lugar. Así que, si hoy sientes el llamado a terminar con este exilio autoimpuesto, declara en voz baja pero con una convicción inquebrantable: hoy vuelvo a mí. Esta frase no es un eslogan, es el comienzo de un nuevo pacto, el más importante que jamás harás, un compromiso inquebrantable con tu claridad mental, con tu energía vital y con tu verdad más profunda. Porque vivir para todos, menos para uno mismo, no es generosidad, es autonegligencia disfrazada de virtud. Y tú mereces dejar de ser tu propio abandonado para convertirte, por fin, en tu propio hogar. Y así llegamos al umbral final, al gesto que cierra el círculo y al mismo tiempo lo mantiene en movimiento perpetuo, el arte de la reflexión consciente. Podrías pensar, después de todo este camino recorrido, que la acción es la meta última. Pero no, la acción sin reflexión es como un barco que navega sin brújula, se mueve con fuerza, sí, pero hacia ninguna parte que merezca la pena. La verdadera transformación, aquella que se graba en los huesos y se convierte en carácter, nace de la unión sagrada entre el hacer y el ponderar. Es en ese espacio silencioso donde la experiencia cruda se cocina hasta convertirse en sabiduría. Imagina por un momento que cada día es un escultor que talla el mármol de tu ser. La acción es el golpe del cincel, firme y decidido. La reflexión, en cambio, es ese paso atrás que das para observar la forma que emerge, para limpiar el polvo de la piedra y decidir con claridad dónde dar el siguiente golpe. Sin este paso atrás, solo hay ruido y fragmentos dispersos. Sin la pausa contemplativa, repites errores con la obstinación de quien cree que por hacer lo mismo con más fuerza, obtendrá un resultado diferente. Los estoicos, desde Zenón hasta Marco Aurelio, elevaron este ejercicio a la categoría de ritual sagrado. El emperador mismo, el hombre más poderoso de su tiempo, dedicaba los últimos momentos de su día a este examen silencioso. No era un repaso superficial de tareas cumplidas, era un diálogo profundo con su alma. Se preguntaba: ¿dónde flaqueé hoy? ¿En qué momento permití que una pasión nublara mi juicio? Actué de acuerdo con mi naturaleza racional. Este no era un ejercicio de autoflagelación, sino de afinamiento. Era la disciplina de pulir el carácter, de corregir el rumbo con suavidad y precisión, tal como el marinero ajusta las velas para capturar el viento de manera más eficiente. Así pues te pregunto, cuando termina tu día y apagas las pantallas, ¿dónde va tu mente? ¿Se dispersa en el recuerdo de ofensas, en la ansiedad por el mañana, en el entretenimiento vacío? ¿O encuentras el valor de sentarte en el silencio y conversar honestamente contigo mismo? Este acto aparentemente simple es en realidad el cimiento sobre el cual se construye una vida con propósito. No se trata de juzgarte con dureza, sino de observarte con la curiosidad de un científico que estudia un fenómeno fascinante: tu propia vida. Es en este espacio íntimo donde puedes desarmar los mecanismos de tu mente, donde puedes reconocer el punto exacto en el que entregaste tu paz a un comentario ajeno, o el instante en el que la impaciencia te robó la serenidad. La reflexión es el antídoto contra la vida automática, contra el ir por la existencia dormido, reaccionando a estímulos como un animal bien entrenado pero sin conciencia. Es lo que te permite romper las cadenas de los hábitos que te debilitan y forjar, con deliberación, nuevos patrones que te acerquen a la versión más noble de ti mismo. No necesitas horas, necesitas coraje. Coraje para enfrentar la verdad de tus días, sin adornos, coraje para celebrar tus pequeños triunfos invisibles y para aprender de tus derrotas sin dejarte definir por ellas. Este último corte, el de la reflexión diaria, es el más silencioso de todos, pero es el que da sentido y dirección a los otros 9. Es el que transforma una serie de tácticas dispersas en una filosofía de vida coherente. Es el que convierte el ruido en melodía y la confusión en claridad. Así que, cuando el sol se oculte y el mundo exterior calle su voz, no huyas de tu propia compañía. Siéntate contigo. Pregúntate no solo qué hice hoy, sino quién fui hoy. Examina tus actos a la luz de la virtud, con amabilidad y honestidad férrea. Porque en ese diálogo íntimo, en ese sagrado regreso a ti mismo, no estás terminando tu día,
Estás comenzando a diseñar, de manera consciente y proactiva, el día que vendrá mañana, y con él, la vida entera que estás destinado a vivir. Esta es la práctica final, la que asegura que el movimiento no sea una simple agitación, sino un progreso constante hacia la plenitud. La naturaleza de una mente inquieta es buscar siempre el conocimiento. Cumple con tu propósito y suscríbete al canal para que juntos alcancemos la causa final de una vida más reflexiva y virtuosa. Y así llegamos al final que en realidad es un comienzo. Estos cortes que hemos explorado no son un duelo por lo que dejas atrás, sino la forja silenciosa de quien decides ser. Cada renuncia a lo que te debilita es un voto de confianza en tu propia fuerza. Cada sí pronunciado hacia tu esencia es un no rotundo al exilio de ti mismo. Este camino no se trata de perfección, se trata de presencia. No se trata de controlar el viento, sino de ajustar tus velas con la sabiduría de quien sabe que la tormenta también es parte del viaje. La paz que buscas no está en otra circunstancia, en otro lugar o en otra persona. Está en la batalla quieta y diaria por el territorio de tu propia mente, en el coraje de soltar las cadenas que tú mismo forjaste y caminar, al fin, ligero de equipaje. El mundo seguirá girando, pero tú ya no girarás con él por inercia. A partir de hoy, pisas con propósito, respiras con intención, vives por elección, no por costumbre. La revolución estoica nunca se anuncia con gritos. Se revela en el susurro firme de un alma que por fin ha vuelto a casa. Una vida sin examen no merece ser vivida. Comenta con tu reflexión sobre el tema de hoy. Demuestra que tu alma está viva y examinando.